Buenos días, México. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana. Es día 8 de julio de 2026. Estamos con las noticias, la información, lo que está ocurriendo y empezamos con esto que es la más importante. Bueno, pues vaya giro que está dando el gobierno de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a lo ocurrido con el tema de del traslado del mayo Zambada a los Estados Unidos, todo lo que ayer se expuso por parte del gobierno federal. Y bueno, pues la pregunta abierta de quién miente aquí, si le mintió o no a México el hoy ex embajador de Estados Unidos, México, Ken Salazar. Hay que decir que Ken Salazar aseguró que durante su gestión nunca tuvo evidencia de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuviera acuerdos con las organizaciones del narcotráfico. Esta es una declaración que le hizo al colega Jorge Ramos en su sistema multiplataforma. Y bueno, pues en esta conversación sobre el libro Borderlands, Salazar explicó que aunque en su libro menciona el testimonio de una persona a la que llama susurrante, que le dice susurrante a Ken Salazar que el presidente entonces López Obrador le había dicho que estaba muy preocupado por lo que pudiera decir el Mayo Zambada. Eso lo escribió en su libro, citando a un tercero. Él personalmente dice que no tiene evidencia y que no tuvo evidencia de vínculos de López Obrador con el crimen organizado. Sobre la captura del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el ex embajador dijo que el gobierno estadounidense no participó en la operación que los llevó a su territorio, sino que la detención ocurrió una vez que aterrizaron. Y como le digo, pues la presidenta de México está preguntando quién miente, si mintió o no mintió el embajador Ken Salazar cuando dijo que ninguna agencia de los Estados Unidos estuvo involucrada en lo que ocurrió con el Mayo Zambada. Ayer presentaron una línea del tiempo, una serie de eventos cronológicamente expuestos por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues para dejar la pregunta abierta si mintió Salazar, y lo dice porque ahora se está señalando que la conferencia de prensa que dio el FBI recientemente para hablar del avión que fue donado a un museo de Nuevo México, como lo informó aquí muy ampliamente nuestro colega Marcos Martínez Chacón. Bueno, si en esa conferencia de prensa se está reconociendo que el FBI, o si en declaraciones anteriores o posteriores off the record habría dicho el FBI que reconocía que había participado en el operativo completo. Ahí hay que ver con toda puntualidad exactamente qué es lo que dijo el FBI, exactamente el alcance de estas declaraciones, pero por lo pronto el gobierno mexicano está dando por buena la interpretación de que el FBI está reconociendo que participó de la operación completa, en pocas palabras, y por eso la presidenta dice quién miente. Mintió Salazar al decir que ninguna agencia participó de aquello. Bueno, pues ahí está el tema de nuevo. Estamos en esta discusión amplia sobre el asunto, entre otras cosas, pues por esa declaración del susurrante en el libro de Ken Salazar, donde dice que le dijo que López Obrador estaba muy preocupado por lo que pudiera decir el Mayo Zambada. Ese es un elemento de este contexto muy importante de subrayar, y subrayar también que el propio Ken Salazar está diciendo en esta entrevista con Jorge Ramos que él no tuvo nunca evidencia de vínculo alguno de López Obrador con el crimen organizado. Bueno, ahí está el tema y de esto seguiremos hablando. Por lo pronto recupero parte de lo que dijo Sheinbaum el día de ayer. La primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos.
9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. Bueno, pues fue una conferencia de prensa donde se mostró el avión. Fue una conferencia de prensa donde el FBI dio a conocer detalles de lo que ocurrió con ese avión. El avión ya en el Museo de Nuevo México. Nuestro colega Marcos Martínez Chacón, nominado por el FBI. Ya días después vino la conferencia de prensa y días después vino mayor información al respecto y la propia declaración que el FBI le dio a Marcos Martínez Chacón precisamente sobre la razón por la cual estaban donando, por la cual el FBI estaba donando este avión en el cual se trasladó de México a los Estados Unidos al capo de capos, el Mayo Zambada. Así que bueno, pues ahí está el tema y de lo cual seguiremos hablando en este programa. Un tribunal federal en California desclasificó una acusación contra Carlos Alberto Páez Pereda, alias Carlito Rugrats, señalado como líder de una facción del cártel de Sinaloa vinculada a la estructura de Ismael El Mayo Zambada. Los cargos incluyen narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir drogas. De acuerdo con la Fiscalía, la célula Los Rugrats habría utilizado una red de sicarios para cometer homicidios y secuestros. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante un operativo federal en Houston. Esto ocurrió cuando los agentes intentaban detener su vehículo como parte de una acción para arrestar a un migrante indocumentado. La jueza Tessy del Rocío Covarrubias declaró oficialmente a la empresa TV Azteca en estado de concurso mercantil mediante una resolución dictada el 6 de julio del 26. Esto responde a una solicitud presentada por la propia compañía en marzo para iniciar un proceso de conciliación que le permita, dijo, reestructurar sus deudas con 228 acreedores. La empresa de Salinas Pliego informó que la medida forma parte de una estrategia de reorganización corporativa y financiera. Una jueza federal vinculó a proceso a Hilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la compraventa de la planta agronitrogenados. Y el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido este martes 7 de julio por la tarde. Según la ficha de detención, la Policía Ministerial arrestó al exfuncionario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México a las 5:32 de la tarde y por la noche llegó a las instalaciones de la Fiscalía Morelense. Hay que decir que a finales de junio, la ingeniera nuclear, académica y docente de la Universidad Autónoma de México, María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, pues denunció violencia doméstica al mostrar incluso videos que no dejan lugar a dudas de la actuación violenta del exdirector de Pemex en contra de su esposa, agresiones que datan de por lo menos 2022. Un nuevo derrame de hidrocarburos de Pemex, el octavo en un mes, ocurrió el martes en Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Esto lo informaron autoridades y primero los vecinos. La fuga afectó 408 metros cuadrados de la colonia Jardines, con posibles riesgos para la salud, mientras vecinos denunciaron que el personal de Pemex tardó horas en atender el reporte. El mundo.
Donald Trump dio por terminado el alto al fuego y el memorándum de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes calificó de escoria, gente enferma, tramposos. Bueno, no regateó en contra de Irán, de los dirigentes de Irán. Afirmó que negociar con ellos es una pérdida de tiempo. Aquí, parte de lo que dijo. Para mí, creo que se acabó. No quiero hacer nada con ellos. Son personas enfermas. Son lideradas por personas enfermas. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. Por mi parte, se acabó. Voy a hablar con nuestros negociadores. Si quieren negociar, son buenas personas. Steve Woodcock, Jared Kushner. Pero tienen que volver a mí. Por mi parte, es una pérdida de tiempo. Se tratan con ellos. Son mentirosos. El Departamento del Tesoro también canceló la autorización que permitía las ventas de petróleo iraní contempladas en el acuerdo preliminar. La medida se anunció tras el ataque al buque catarí que Doha atribuyó a Irán y que Teherán rechazó. Así que se ha vuelto a descomponer lo que nunca se compuso del todo. Y bueno, pues ya escuchó usted lo que dice Trump sobre los líderes de Irán. En otros temas, Colombia es un foco de tensión gigante. Gustavo Petro, el presidente, reiteró sus denuncias de fraude electoral, desconoce la victoria de Abelardo del Espriella. El presidente achacó la alteración de los resultados a algoritmos desde California, operados, dijo, por empresas de inteligencia privada de Israel. Ha dicho Gustavo Petro que tiene pruebas, que las va a presentar o ya les presentó en su caso en la justicia colombiana y en la justicia estadounidense. Afirma que tiene información de presunta manipulación desde California con empresas israelíes para impactar las elecciones en Colombia, que en el resultado final, en el estrechísimo resultado final, han dado como ganador a Abelardo del Espriella, según las autoridades electorales de este país. Así que del Espriella ha contestado. En respuesta, del Espriella dijo que Gustavo Petro y también Iván Cepeda, el candidato del oficialismo, buscan quedarse con el poder y dice del Espriella que están gestando un golpe de Estado. Así lo planteó. En virtud de todo lo anterior, le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. A la comunidad internacional le reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero se ha puesto realmente grave la circunstancia en Colombia con este cruce de acusaciones. Estaremos hablando, por supuesto, esta mañana del Mundial. Vamos a seguir de cerca para ustedes la información y dársela a conocer y comentar la información del Mundial. Qué impresionante Argentina de nuevo Messi, nuevamente Messi. Es el personaje, falló un penalti, pero anotó un gol y al final de cuentas Argentina venció a los faraones de Egipto 3-2. Sale Egipto del Mundial y queda Argentina adelante. Hay que decir que también Colombia y Suiza pues tuvieron el encuentro definitivo y al final 0-0, que terminó en penales. 4-3 ganando Suiza, 4 penales para Suiza, 3 para Colombia y Suiza sigue adelante y Colombia pues ya no estará más en el Mundial. Y bueno, las portadas de México y seguramente buena parte del mundo muestran a un eufórico Lionel Messi en este triunfo para Argentina.
Y de todo esto y más estaremos hablando esta mañana. Gracias a quienes oyen la radio a través de Grupo Radio Centro en el país. Gracias a quienes están en nuestro sistema multiplataforma de Aristegui Noticias. Y muchas gracias a quienes ven y oyen este programa en México, en Estados Unidos, en Argentina. Donde quiera que nos escuchen, les mandamos un abrazo a través de internet en www.aristeguinoticias.com.